Ahí en el lugar que está, quiero que levantes su mano. Todas personas también que estén aquí, hay poquita gente, pero quiero que levantes su mano y me ayudes. Vamos a hacer una oración. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias porque si estoy aquí es porque quieres enseñarnos algo que no sé y que tú sabes que necesito que yo sepa. Amén. Amén. Y qué bueno que Dios quiere hoy enseñarnos algo. Y nosotros tenemos que aprender algo. Dice el apóstol en cierta ocasión, dice: he aprendido a conformarme, a contentarme cual sea mi situación. Lo que quiere decir que antes no sabía y tuvo que aprender. He aprendido. Así que nuevamente quiero que se diga a sí mismo: hoy quiero aprender. Hoy quiero aprender. Amén. Hoy quiero aprender. Así que damos gracias a Dios porque Él nos quiere enseñar. Amén. En los últimos días yo he podido hablar con mi apóstol Jesús Loza, al cual honro y bendigo desde aquí. Y doy gracias a Dios por su vida. Hemos estado hablando de lo que el sonido del cielo, lo que el Espíritu Santo le estaba ministrando en los últimos días. Y estaba hablándome y ministrándome sobre transición. Amén. Y en base de lo que Él me transmitía, algo se soltó en mi espíritu y voy a soltarlo en esta tarde. Amén. Así que necesito que haya una música de ambiente, una música de atmósfera. Quiero escucharlo. Yo quiero que lo escuche la gente allá en sus casas. Amén. Y para pasar de una transición hay que pasar de curso. Transición, cambio de curso, subir de nivel, todo es sinónimo. ¿Ok? Lo que hoy quiero hablarles es que para pasar de curso hay que ser examinado. Amén. Entonces, partimos de la base de que si yo quiero cambiar o pasar de curso, tengo que ser examinado. Pero antes, previamente del examen, hay una preparación. Previamente al examen hay unos estudios. Previamente al examen hay una teoría que se te enseña. Porque ningún docente pone a ningún alumno para un examen sin que previamente dicho alumno haya recibido las lecciones del profesor. Entonces, primero el profesor da las lecciones y seguidamente, después de las lecciones, es examinado. Amén. Entonces, quiero que quede bien claro. Nadie pasa un examen sin que el docente o el profesor previamente le haya dado lecciones. Si usted recibió las lecciones, va al examen y no aprueba, no tiene la culpa el profesor. La culpa es de usted que no estudió como debería de estudiar. Amén. Después de que se imparte la enseñanza, después de que se imparte las clases, los estudios, el conocimiento del docente, en este caso que estoy dando este ejemplo, el alumno recibe esa información y viene el examen. ¿Ok? Cuando usted va a ir a un examen, ya ha recibido la lección y en ese examen lo primero que va a pasar es que va a ser separado. Yo recuerdo cuando me fui a examinarme del carné de coche, pues en el tiempo que mi profesor me estaba enseñando a conducir, este hombre manejaba, no sé si ahora se hará, manejaba los pedales, había otros pedales en el sillón lateral del conductor y él manejaba y me ayudaba y me enseñaba y me decía las señales y estudiaba y me ayudaba con los pedales y no se me calaba el coche. ¿Ok? Pero en el momento del examen, cuando yo voy a ser examinado, el profesor desaparece.
Cuando vas a ser examinado, el pastor desaparece. Cuando vas a ser examinado, el docente aparece. El mentor desaparece. Y me vi yo solo junto al examinador que estaba detrás mío y no me estaba ayudando mi profesor. Y hay un momento donde este hombre me dijo, sal a la autopista, y yo salí a la autopista y por no acelerar y acelerar fuerte, me suspendió el examen. Sabía que tenía que superar una velocidad porque estaba en una autovía o autopista y no lo adelanté, no superé esa velocidad. Lo sabía, pero no lo hice. Por lo tanto, en el examen no aprobé. Tuve que volver al curso, repetir para volver a examinarme. Me sentí mal y me dio coraje porque mi profesor podía haber apretado el acelerador o pisar y me sentí mal porque me vi solo. Y al buen entendedor, con pocas palabras. Y para ampliar lo que quiero explicar, cuando usted, si se recuerda cuando iba al colegio, iba a hacer algún examen, lo primero que hacían es que te separaban. Te separaban de tu amigo que te iba a decir las respuestas, del que tenía la chuleta. Te separan. Lo que quiero decirle, que después de que usted recibe la información, el curso, para entrar en un examen, usted va a empezar a estar solo. Y Dios, por la razón que sea y por el motivo que sea, cuando vayas a examinarte de la lección que vaya a ser, te va a quitar la gente que te rodea, te va a quitar al pastor, te va a quitar al mentor, te va a quitar al profesor, te va a quitar al docente, porque para examinarte tienes que estar solo. Amén. O sea que te vas a ver absolutamente solo. Solo. Entonces ahí aparecen las preguntas. Tenga cuidado. Y el pastor, y el mentor, y mi familia, y ni tan siquiera tengo a nadie. Te estás examinando, te estás siendo aprobado, no, siendo procesado, digamos. Quiero ir rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y Toño me va a estar ayudando a leer este texto. Primera de Pedro, para los que anotan desde sus casas, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Chequen, porque ya saben que a veces yo no digo textos reales. No, es broma, para que chequen y lo revisen en casa. Anoten y revísenlo. Primera de Pedro 4, 12. Adelante, Toño. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo repito otra vez. Dale. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que vemos es prueba, examen, es sinónimo. Y está diciendo el apóstol, está escribiendo a la gente que ya recibió una lección previa. Le dice, amados, no se sorprendan. ¿De qué te sorprendes? ¿De qué te sorprendes? ¿De qué te sorprendes de que estés en la prueba? Como si algo raro te pasa, como si algo raro aconteciera, si ya se te dio la lección. Si previamente al examen se te dijo que iba a ser probada tu fe, que ibas a ser probado en el amor, que ibas a ser probado en la lealtad y la fidelidad, que ibas a ser probado en el nivel de sujeción, en el momento de crisis y en el momento que estás solo, ibas a vivir por principios, ahí vas a ser probado. Y mucha gente en los últimos días fuimos probados porque se nos quitó el sistema religioso y tuvimos que vivir un tiempo encerrados con principios. Ahí fuimos examinados y teníamos que vivir en principios. Y yo recuerdo que al comienzo de la pandemia me decía mi mujer, le dije yo a mi mujer, no trabajamos, no estamos recibiendo dinero, no estamos recibiendo salario de ningún lugar. ¿Cómo me pongo yo ahora a diezmar? Yo con mi mente lógica. Y me dijo mi esposa,
Ahora es el momento de vivir en principios. Y aunque la iglesia esté cerrada, aunque no estemos recibiendo dinero de ningún lado, casi va para 4 meses sin trabajo, con una hipoteca, da igual, hay que diezmar. Y seguimos diezmando porque entendimos que es un momento donde estamos siendo examinados y hay que aprobar. Amén. Repito, vas a ser probado en tu fe. Vas a ser probado en el amor, en la lealtad y la fidelidad, en el nivel de sujeción y en los principios que previamente se te dieron para vivir conforme la palabra de Dios. Entonces, si no aprobaste, no es culpa del docente porque se te dio previamente los estudios. Ojo, el docente no es el pastor, el docente es el Padre, Él es el Maestro eterno, amén. Él es el que pone el examen y de alguna manera, y no sé qué pasa, que cuando te examina, te quedas solo te quedas ante la tempestad. Cuidado, no empieza a buscar culpables. Sepa y sea entendido como los hijos de Eli, que eran entendidos en los tiempos. Y si entiendes que eras entendido en los tiempos, entenderás que estás en un tiempo de proceso y de examen. Amén. He dicho los hijos de Eli, pero no eran los hijos de Isaacar. Ya me están diciendo por ahí. Amén. Bueno, perdónenme, me equivoqué. Amén. Pero lo que interesa es que en este momento entienda la palabra. Amén. Y toda prueba y todo examen, cuando terminas el examen, te dará un mayor nivel de fe, te dará paciencia, carácter, madurez, resistencia y la capacidad de comprender a otros cuando pasen por el momento que tú pasaste. Wow. Así que quiero que en el lugar que estés, quiero que levantes tus manos ahí y quiero que hagas esta confesión y esta declaración conmigo y digas: Señor Jesús, yo te pido que en el momento que yo entre en la sala del examen, no haya queja en mi boca y pueda hacer un buen examen. Gracias, Señor, porque tú no examinas a nadie sin que antes previamente le dieras la lección. Amén. 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 Y quiero ir más allá y quiero contarles la historia de un rey. Dice la palabra de Dios que en Daniel aparece un rey, el rey Belsasar. Es hijo de otro rey. Quiero que me escuches. En Daniel, capítulo 5, versículo 21 y 22, Toño va a estar ahí leyéndome. Quiero que se metan en la historia y se metan en el asunto porque pueden entenderlo mucho mejor, ¿vale? Aparece el rey Belsasar. Daniel, capítulo 5, 21 y 22. Por favor, Toño. Dice: y cuando fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa. Dice: y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, y bebiste vino, dice, en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben al Dios en cuya mano está tu vida. Hasta ahí me sirve.
el punto es el siguiente. El rey Belsasar es hijo de otro rey que hizo lo incorrecto delante de Dios. Es hijo de otro rey que sabe que hay que hacer el examen bien. Su padre hizo el examen y no aprobó, fue desechado, tirado a los montes como bestia. Y dice la palabra de Dios que Daniel le dice: y tú, hijo de él, vuelves a hacer lo mismo, no aprendiste. Es que no aprendiste el examen que pasó tu padre. No aprendiste, mejor dicho, de la lección de tu padre. Cuando tú fuiste examinado, no aprendiste la lección y vuelves a hacer lo mismo. ¿Qué te pasó que vuelves a repetirlo? Porque no aprobaste. Y fíjese lo que dice en el 24, 25. Vaya leyendo, Toño, hasta que yo le diga que para. Okay. Dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, 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 contó Dios tu reino y se le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado. Hasta ahí, falto. Tekel. Pesado fuiste. Pesado fuiste. Y para que entendamos esta palabra, quiero que venga conmigo, y la gente que está aquí quiero que se venga conmigo, y yo le voy a explicar algo. En la antigüedad se compraba con monedas de oro. Y después de esta explicación entenderemos esta parte de la palabra. En la antigüedad se compraba con monedas de oro. Y valía la moneda, no es lo que valiera la moneda en sí, era lo que el oro que pesaba, lo que representaba el oro. Si valía, no sé, 20 micras de oro es lo que valía la moneda. Era su peso en oro. Se ha dicho muchas veces, vale su peso en oro. Entonces lo que valía la moneda no era la moneda en sí, era lo que pesaba en oro. Con el transcurso de la vida y de la compra, y venía otro y compraba, y del rodar de la vida y el rodar de cada mano, cada vez que llegaba a mano de una persona, quiero que estés conmigo, esa moneda, cuando yo recibía esa moneda, para saber que alguien no me engañaba, le rayaba la moneda. Rayaba la moneda y se rascaba y se le quitaba unas micras. Volvía a seguir rodando la moneda. Pasaba el tiempo y otro que desconfiaba de que fuera oro o no fuera oro, quiero que estés conmigo, rayaba la moneda y le quitaba unas micras. Así al cabo de los años, sí era la moneda, sí era oro, pero ya no daba el peso. Ya no tenía el peso real. Y cuando se pesaba, por decir una cifra, ya no valía 20 euros en oro, valía 15 euros en oro. Era una moneda que no pesaba lo que representaba. ¿Estás conmigo? Lo que le dijo Daniel: ha sido examinado, ha sido pesado y perdiste peso. No tienes peso. No tienes peso, ha sido examinado. Quiera Dios que en el momento que pasemos el examen demos el peso correcto. Demos el peso correcto. Quiera Dios, repito, que cuando vayamos a ser pesados, examinados, demos el peso correcto. Amén. Así que sigues viniendo, quiero que escuches esta palabra, sigues estando, sigues haciendo, pero no pesas. No hay un peso interno. Sigues viniendo, sigues estando, pero no pesas. Ahora lo que quiero decirte es que puede ser que en tu vida, y hoy vengo para decirte esto, es que en la vida diaria, cuando pasaste por exámenes, se te rayó y perdiste peso.
Pasaste por otro examen, se te rayó y perdiste peso. Pasaste por otro examen, se te rayó y perdiste peso. Pero hoy vengo con una palabra de Dios y quiero decirte que Raquel era una mujer que era estéril y que no podía parir, y que no podía engendrar y no podía parir. Y dice la palabra de Dios en Génesis 30, 24, que Raquel engendró y le puso como nombre José, que quiere decir el que añade. El que añade. Hoy vengo a decirle que si el tiempo te hizo perder peso, el tiempo te hizo rayarte, perdiste peso, perdiste micras. Hoy te vengo a decir que si acudes a la presencia de Dios sin reproches, si acudes a la presencia de Dios sin acusación a nadie, si acudes entendiendo que has sido procesado porque tienes que ser examinado y entiendes, si acudes a la presencia de Dios, hoy Dios te dice que te añade lo que te falta. Y hoy vengo con esta palabra que seguramente fuiste rayado, seguramente fuiste restado, pero no pesas, porque no acudes al Eterno. Deja que el Eterno vaya hoy, o vayas tú donde el Eterno y te añada para que después del examen y cuando se te pese, des el peso que necesitas de dar. Amén. Así que lo que quiero ahora mismo es que cojamos todo lo que se ha soltado. Sé que es una prédica corta, pero con mucha chicha. Quiero que cojamos todo y vamos a resumir. Primero, todos vamos a ser examinados. Segundo, ningún profesor, maestro, docente, Dios, no te pasa por una prueba, por un examen, si previamente no te ha dado la lección. Con lo cual, y por lo tanto, si no apruebas, no hay excusa, es que no aprendiste la lección. ¿Ok? Segundo punto, cuando vayas al examen, seguramente que te vas a ver solo. Porque todo examen te separan, para que no copies, para que no haya chuletas. Vas a estar aislado. En todo examen, recuerda el ejemplo que le puse. Yo me vi solo y mi monitor de conducir no me echó una mano, chapucé, volví para atrás. Porque no lo hice bien, sabiéndolo, no lo hice correcto. Por lo tanto, hay que aprobar, hay que estar sabiendo, entender el tiempo cuando estoy siendo examinado. Amén. Te vas a ver solo, sin pastor, sin mentor, sin familia, sin esposo, sin profesor, porque ahí está el examen. Segundo, vas a ser examinado o probado en tu fe, en tu amor, en tu lealtad, fidelidad, nivel de sujeción y en tus principios. Recuerda que el cristiano tiene que vivir por principios de Dios, obviamente, no los principios del mundo. Amén. Quiero un minuto pararme para la gente nueva. Vas a ser probado en tu fe. Vas a ser probado en tu fe. ¿Y cómo voy a ser probado en tu fe? Cuando no tengas recursos o cuando no tengas cómo hablar, te va a venir alguien. Pero todavía crees en Dios. Pero tú crees que Dios existe. Y tú sigues acudiendo a esa iglesia. A esa iglesia, bueno a decir nombres. Tú sigues acudiendo con esa gente. Estás siendo probado. Conéctate con Dios. Entiende el tiempo. Entiende la voz que te habla. Porque estás siendo probado. Amén. Para seguir adelantando y ir atando todo. Una vez que pases la prueba, el examen, te va a dar un nivel, te va a dar una titulación. ¿Ok? Te va a dar el carné el de identidad. Te va a dar un carné, una legalidad. Porque pasaste ese examen. Sin examen y sin estudios no hay una legalidad. Y te va a dar una legalidad, te va a dar un mayor nivel de fe, una mayor paciencia, un carácter, un peso. Ok, y no hablo un peso de comer de la pandemia, hablo un peso como persona. Te va a dar una resistencia. Te va a dar la capacidad de comprender.
Y hablando de resistencia, me viene a la mente, dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá. Resistir al diablo y él huirá. Quiero decirle, y lo suelto porque puede haber gente, tenemos un enemigo, un contrario, un competente que resiste menos que usted. Usted tiene más resistencia, si no, no diría la palabra de Dios esto. Resistir al diablo, con lo cual tenemos capacidad de resistir más que él. Amén. Entonces no hay excusa. Rápidamente, Belsasar vio el proceder de su padre y no aprendió la lección. Fue examinado y volvió a meter la pata. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que se le pesó y había perdido peso. Perdió peso. Amén. Y segundo, si en la vida perdiste peso, porque como he dicho ese ejemplo de esa moneda, rodó por la vida muchas manos, muchas pruebas de lealtad o de fidelidad o de verificar si era oro. Todo eso te rayó y perdiste peso. Hoy vengo a decirte que el Eterno te añade, que Dios viene para añadir. Dios no se equivoque, Dios no viene para apuntar y para acusar, Dios viene para añadir. Y cuando en tu examen no aprobaste y te está desgastando, hoy te dice Dios, vengo a añadirte. Vengo a añadirte. Amén. Y si te restaron oro, te restaron valor, hoy Dios viene para restaurarte y para añadirte. Amén. Ahí en el lugar que está, quiero que levante sus manos y deje que la presencia de Dios, si se le puede dar más volumen a eso que suena, y deje que la presencia de Dios ahora mismo le esté ministrando. Yo creo que sí que te ministró, porque sé en mi espíritu cuando suelto una palabra, y sé en mi espíritu cuando estoy ministrando, y sé en mi espíritu cuando estoy lanzando algo que realmente está llegando y está tocando. Amén. Aprende la lección, aprueba el examen, y si durante el examen fuiste herido y dañado, o fuiste incomprendido, o fuiste, claro, porque te viste solo, repito, y te viste solo, hay un tiempo de frustración, de herida, de rechazo. Deja que el Eterno te añada. No mires para nadie, deja que el Eterno te sane. No acuses ni apuntes, porque son planes de Dios. Recuerda que es Dios quien te mete en el examen. Así que lo que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios, pedir perdón a la presencia, al Espíritu Santo por no dar el peso. Pedir perdón al Espíritu Santo si en tu mente o en tu corazón miraste a otros y echaste culpa de no estar aprobado o bien examinado. Vete a la presencia de Dios, humíllate y deja que el Eterno te añada. Deja que el Eterno te añada como añadió a Raquel. Deja que Él te añada. Él te dé el peso que necesitas. Vamos ahí, levanta tu mano en el lugar que estás y empieza a clamar. Empieza a clamar, empieza a clamar, empieza a clamar y pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te añada. Pídele al Espíritu Santo que te añada. Que te añada en el área que fuiste restado. Que te añada en el área que fuiste, no lo sé, que te se rasgó, que te se rascó, que te se rayó, que te se hirió en ese área. Pide al Espíritu Santo ahora es el poder de Dios que empieza a añadir.